31 de mayo del 2023, con cosas bien interesantes por vivir. Esta temporada tiene cosas para recordar durante mucho tiempo. ¿Qué tanta fuerza política tiene la Reserva Activa Militar en Colombia? Hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar con el tema y pues, obviamente, como siempre, en lo que tiene que ver con las transmisiones en vivo, hay cositas. Don José Lozada, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Aquí atento a que, bueno, le pongamos el tizón prendido a esta emisión con el tema de la fuerza política que tienen las reservas activas de nuestras fuerzas militares. Claro, y Guillermo, que estaba con nosotros hasta hace unos segundos, pero tuvo algún percance. Don José es vocero de la Mesa Patriotas por la Libertad. Cuéntenos sobre ese tema particular. ¿Qué es? Ya nosotros los hemos tenido invitados, tenemos el privilegio de haberlo invitado hace un tiempecito, pero para recordarle a nuestra audiencia qué es la Mesa Patriotas por la Libertad y en qué consiste. Bueno, bueno, mira, la Mesa Patriotas por la Libertad es una organización que se ha compuesto por varias organizaciones sociales, organizaciones de las reservas activas, algunas organizaciones cristianas y oficinas de abogados. Y la Mesa Patriota nace de la necesidad que tiene el país en empezar a unir fuerzas, a unificar a todos los ciudadanos de bien para poder entrar a hacer algo que nosotros desde el año pasado, y que es una tarea original, una exigencia original de la Mesa Patriota, es exigirle a este gobierno un cabildo abierto. Sería el tercer cabildo abierto que se haría en la historia de Colombia. Y allí es donde viene la convocatoria desde hace mucho tiempo, desde hace ya, como les digo, desde el año pasado, que venimos trabajando en esto. Y eso es la Mesa Patriota. Patriotas de verdad por defender algo importantísimo como es la nación, recuperarla, restablecer la democracia, el orden y la libertad. Ok, correcto. Ese cabildo abierto es una dinámica política ¿en qué consiste? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo las personas pueden participar? Bueno, el cabildo abierto dentro del marco constitucional se establece y está reglamentado por otras dos leyes que se promulgaron después para hacerle unos ajustes a la Constitución. Y hace referencia a que los cabildos se hacen a alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, pero en ningún lado queda de manera tácita que un cabildo abierto no se le pueda exigir a un presidente de la República y a un Congreso. El cabildo abierto lo debemos hacer todos los ciudadanos, porque es el constituyente primario, y hay algo importantísimo que es clave en este desarrollo, que es lo que significa la democracia. La democracia es el poder que tiene el constituyente primario, que es el pueblo, es ese poder que tiene para elegir, pero no solamente para elegir, sino también para controlar a sus elegidos, a sus gobernantes. Aquí no hemos elegido a ningún gobernante para que se convierta en rey. Ajá. Ni le hemos escriturado el país a nadie. Entonces, ahí la importancia del cabildo abierto es exigirle a este gobierno que acepte una proclama del pueblo, que es el constituyente primario, y que está por encima de él. Porque él no es más que un servidor público. Él no es ni el rey, ni el virrey, ni un zar, ni un emperador. Es un servidor público y devenga salario de nuestros impuestos. Es un empleado nuestro. Entonces, el pueblo, ¿qué le va a decir ahorita? Venga, nosotros necesitamos que usted nos escuche. Queremos que revisemos las elecciones del 2022. Necesitamos de que el pueblo esté tranquilo y que se pueda comprobar si hubo o no transparencia en esas elecciones, tanto del legislativo como del ejecutivo.
Ese es uno de los puntos principales que tiene el cabildo abierto. En total son 3, porque un cabildo abierto no se hace con más de 3 puntos tampoco. Claro, claro. Ahora, el tema de nuestro programa es claro, y es que tanta fuerza política tiene la Reserva Militar. Empecemos a hacer el análisis. ¿Cuáles son los números que esperan? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan con esta dinámica? Bueno, la pregunta es clave y debería de preocuparle a este nefasto gobierno, porque quedó demostrado el pasado 10 de mayo, en una convocatoria mínima de solo 4 días, la cantidad de exmilitares que se convocaron y que llegaron a las calles. La fuerza política que tienen las reservas activas es una fuerza inmensa. Este gobierno no puede desconocer que en el momento que las reservas activas tomen la decisión de arrancar y tomar las riendas del gobierno, lo puede hacer y tiene la cantidad suficiente. Las reservas activas tienen la cantidad de tal manera que pueden poner presidente, sin ningún problema, sin ningún problema. Así que la fuerza es muy grande. En el momento en que se despierte, lo que pasa es que, mira, hay un inconveniente que es el que mantiene las reservas un poco como muy calmadas. ¿Y cuál es? Que el militar, cuando llega a la fuerza y a la policía, sí, entra bajo una doctrina de orden y cumplimiento, pero nunca se les enseña política. Claro. Entonces, claro, cuando el militar sale, cuando el policía sale de la institución, pues desconoce absolutamente el tema del significado de qué es hacer política, de lo que es investigar a un fulano que aspira a un cargo público, y es allí donde se han cometido grandes errores. Cuando el ciudadano de a pie coge a uno de la reserva y tiene un conocimiento vasto sobre política, pues desafortunadamente se lo lleva por delante, por lo mismo, porque este militar fue adoctrinado únicamente para obedecer órdenes y decir, actúe bajo el marco de la Constitución y nada más, obedezca. Y es aquí donde las reservas en este momento sí están analizando y sí están considerando de que al participar en política tienen con qué. Tienen la cantidad de personas suficientes para poner alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, a las asambleas del departamento y poner presidente, por supuesto. Es que es más, Okay. Sí, dígame. Es más, ya por lo menos tienen un senador que en cabeza de Carreño, que representa a las reservas de la policía. Sí. Y está también José Jaime Uzcategui, el hijo del general Uzcategui, sí, que también lleva todo el apoyo en la reserva. Pero mire, el Congreso de la República perfectamente puede ser llenado con unos 20 a 30 congresistas. Don José, de la reserva. Pero, dime ahí, dale, a ver. Es que me disculpa porque tuve un problema técnico acá y no pude estar desde un principio, pero quiero retomar algunas ideas que quería compartir con don José, que bueno, ya sabemos que don José es el vocero de la Mesa Patriota por la Libertad, que están haciendo un trabajo importantísimo por la democracia, por la defensa de la democracia en Colombia. Mejor que muchas organizaciones políticas en Colombia. Necesitamos reservistas o gente o muchos líderes, así como don José y del sector de la reserva, que también lideren estos procesos. Don José, pero yo quería preguntarle algo. Usted estaba hablando ahorita de que la reserva es una fuerza importante, pero yo me pregunto, el análisis que hago es, o sea, ¿a cuenta de qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes son los que realmente se van a beneficiar de todo esto? Porque es que yo veo que hay una angustia, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, don José, de que nosotros tenemos una angustia para resolver un problema político en Colombia, porque el país se está desmoronando completamente. Entonces, estamos buscando y agarrándonos de lo primero que nos aparezca.
Y lo primero que lo que se está apareciendo en este momento es un partido político en particular. Entonces, nosotros tenemos que resolver los problemas de esos partidos políticos o vamos a resolver los problemas de la sociedad entera. Porque si vamos a resolver el problema de los partidos políticos, entonces vamos a esperar a que la gente del Partido Centro Democrático o del Partido Liberal o del Partido de la U o del Partido Conservador definan quiénes son los candidatos para rodearlos a ellos. O sea, a mí me preocupa eso porque si nosotros estamos de gancho ciego en este proceso, estamos trabajando por una democracia para que se hagan las cosas como debe ser y resulta que los que se van a beneficiar son unas personas que están detrás. Por ejemplo, yo tengo entendido que hubo un partido político, el Centro Democrático, que estuvo en la manifestación última que hicieron en la Plaza de Bolívar, muy buena, excelente, pero ¿por qué razón tenemos que estar siguiendo las órdenes del Centro Democrático? Cuando tenemos una fuerza importante con la Reserva, cuando tenemos un sector importante religioso de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, cuando tenemos un movimiento libertario, por ejemplo, de profesionales preparados en todas las áreas del saber, y vamos a terminar nosotros eligiendo a los mismos de siempre, a los mismos intereses de siempre y a esa gente que ha sido realmente la responsable de que hemos llegado a esta situación en la que estamos. ¿Usted qué piensa de eso, don José? Mira, mi doctor Guillermo, comparto su opinión. Si bien es cierto que en Colombia los partidos tradicionales son los que se han encargado precisamente de entregarle el país al narcosocialismo, al narcocomunismo, por sus malas prácticas, por su corrupción, porque el pueblo en algún momento se cansa. Y entonces, en este momento, viene una corriente nueva. ¿Y qué es lo que estamos impulsando precisamente desde la Mesa Patriota por la Libertad? Y es que aquí no le vamos a dar la solución a ningún partido político. Aquí lo que le estamos es declarando la muerte política a todos los partidos tradicionales, sin restricción alguna. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran hecho las cosas bien, no estaríamos sufriendo el calvario que actualmente tenemos. Y todo fue un proceso de transición. Llevamos 60 años de transición hacia el comunismo. Esto no es cuento de que nos vengan a decir ahora de que es que el comunismo se nos metió en cabeza de este guerrillero. No, eso es falso. Nosotros venimos en un proceso transicional de izquierda y es más, tenemos 200 años de gobierno de izquierda. En Colombia no existe un partido de derecha. Y ojo ahí, han utilizado a la gente de derecha para convencernos y nos han vendido unas ideas de manera soterrada con frases, con propuestas que las hacen llamativas, pero que por debajo del puente corre el agua sucia y es donde poco a poco nos han ido emitiendo dosis pequeñas de socialismo, de comunismo y de progresismo. Esto no es nuevo, esto lleva años. Y para no ir tan lejos, Alfonso López Pumarejo fue el primero que acercó al Partido Liberal a la Internacional Socialista y luego vino Alfonso López Michelsen y lo matriculó definitivamente. Y de ahí para acá, que entre el diablo y escoja entre todos ellos, porque no se salva. Cuando uno empieza a investigar, entra una serie de cosas que han hecho todos estos gobernantes de turno, pues todos son de la izquierda. Y resulta que las fuerzas militares y la policía son de pensamiento de derecha, porque defienden la Constitución, defienden la soberanía del país y son los encargados de salvaguardar la seguridad del pueblo colombiano. Y entonces, ahora las reservas están despertando, están metiéndose en el tema de la política, ya están estudiando, ya están investigando qué es hacer política, porque es que en Colombia no se ha hecho política, se ha hecho es politiquería. Aquí nos han vendido unos discursos socráticos que definitivamente lo que uno encuentra de fondo entre todos esos discursos es
términos engañabobos con los cuales han venido trayendo a la ciudadanía como pego al matadero. Entonces, no, las reservas en Colombia se están despertando, se están organizando y están creando sus propios partidos políticos y van a hacer realmente la sensación. Ahora, acá hay un flagelo grave que se llama Indra. Participar en las elecciones de octubre de este año, yo la verdad lo veo muy complejo, porque no hay garantías electorales, salvo que lleguemos al cabildo abierto, rescatemos la registraduría, porque podemos desmontar a Indra y a su mafioso registrador como es Alexander Vega, y así se podrían garantizar elecciones. De lo contrario, este nefasto gobierno no va a permitir, a pesar de toda la fuerza que tienen las reservas activas de Colombia, no va a permitir que las reservas lleguen a tomar el poder en las regionales ni en las locales. Eso lo tengo totalmente claro. Usted dice que el sistema electoral colombiano no es transparente. ¿O es no lo es. No lo es. Lo demostró y así lo hizo ver el anterior director del DAN, el doctor Oviedo, donde hizo un cruce de la tasa de fallecidos en Colombia versus el censo electoral, y es aquí donde solamente pasa en Colombia. Casi 3 millones de fallecidos aparecen en el censo electoral activo de la registraduría. ¿Por qué no lo han depurado? ¿Por qué no lo han hecho? Y a través de las otras denuncias que se hicieron, y que lleva, por ejemplo, el doctor Abuchaibe, es que aparecen más o menos unos 400.000 nuevos mayores de edad que sin tener el documento plástico, el documento físico para poder ejercer el derecho al voto, aparecieron votando. Y aparte de eso, de acuerdo a todas esas otras investigaciones que también han hecho, se supone que también los jurados de votación el año pasado votaron 2 veces. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hace uno para decir que cuenta con una registraduría transparente? Ahora es más, está viciada. Indra lo que hizo, o lo que hizo mejor la registraduría, fue contratar a Indra violando la normativa del Código Nacional Electoral, donde lo que se establece es que sea el registrador quien tome las riendas del software y lo contrate, pero tenía que ser con un software nacional, no con un software extranjero. Y aquí han salido muchas otras cosas. Está la versión de este guerrillero en España reunido con los de Indra. Se tiene información que el presidente de la organización Indra estuvo en Colombia precisamente el día de las elecciones del año pasado. Y eso no lo dijeron los medios de comunicación. Entonces, difícilmente se pueden garantizar unas elecciones. Difícilmente. Don José, me surgen otras inquietudes porque realmente yo creo... Se te escucha la voz bajito, Guillo. Sí, ahora... Bueno, me surgen otras inquietudes, don José. Realmente nosotros queremos resolver definitivamente, el pueblo colombiano quiere resolver definitivamente los grandes problemas sociales que tenemos en nuestro país. Cierto, el problema de la corrupción. Pero es que yo veo que nos estamos distrayendo mucho en buscarle todos los defectos al gobierno de Gustavo Petro. Todos los días es un cuento diferente, pero realmente nosotros no estamos reflexionando sobre lo que nosotros queremos hacer para el país. O sea, ¿qué pensamos nosotros como una fuerza que va a hacer, que es alternativa de gobierno en Colombia? ¿Qué pensamos nosotros sobre el tema de la familia? Sobre el tema de lo que queremos para nuestro país, para la democracia, por el respeto de los derechos humanos, por la libertad económica. ¿Qué queremos de eso? Porque los problemas, esto de que Gustavo Petro hoy piensa una cosa y mañana eso ya lo sabíamos. Pero si nosotros nos vamos a estar reuniendo, haciendo reuniones en la Plaza de Bolívar
siempre viendo el monstruo ese que viene, el monstruo que nos quiere acabar, y siempre alrededor de la figura de Gustavo Petro, pero no estamos haciendo la propuesta adecuada para el país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos más impuestos o queremos menos impuestos? Todo eso tenemos que hablarlos. ¿Por qué es que no podemos seguir haciendo las mismas propuestas de siempre? O sea, no hay una diferencia conceptual entre los supuestos partidos de derecha y el pacto histórico. No, es que no hay diferencia. En Colombia, reitero, no hay partidos de derecha. Cuando uno revisa a lo que más se parecía a la derecha, que era el Partido Conservador, encuentra que sus estatutos los transformaron y son un partido de centro, y bien sabemos que los partidos de centro, llámense como se quieran llamar, pero son centro, son izquierda. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una transformación y retomar el poder. Y para retomar el poder se necesita la unidad nacional, se necesita que todo el pueblo se volque a las calles, hagamos un cabildo abierto y con base en eso podamos recuperar la libertad, el orden, el derecho a la familia y el respeto a la familia tradicional, el respeto a la propiedad privada, que se defienda la economía para que haya una libre inversión y cese el ahogamiento con las tasas impositivas de todas las reformas tributarias que nos han clavado. Esto lo único que ha llevado, como bien lo hace el socialismo, es que a través de impuestos eliminan al pequeño productor, eliminan al pequeño empresario, al emprendimiento, y eso no permite que la economía fluya. Eso hace que la economía se vea mucho más frágil y por tanto nadie quiere arriesgar sus capitales. Es más, vamos hoy en día a mirar cuánto dinero hay colocado en el mercado por parte de los créditos bancarios y se ha disminuido en más de un 50%, porque ya los bancos no están prestando dinero tampoco para invertir, porque no hay garantías. Entonces, una sociedad ahogada con impuestos, pues es una sociedad que va de para abajo. Acabábamos de ver las noticias que supuestamente el DANE dice que se redujo la tasa de desempleo en Colombia. Eso es falso. Bogotá tiene el 90% de cese de la construcción, que es uno de los sectores económicos que más genera empleo. ¿Y cómo vienen a salir con semejante falacia, por Dios? Entonces aquí lo que vemos es que hay una destrucción día a día. Por eso es importante que las reservas tienen, por lo menos, la intención de hacer las cosas de mejor manera. Hay unos administradores muy buenos que precisamente después de que han salido de la fuerza se dedicaron a estudiar economía, derecho, administración, ingeniería, y otros que desde que su carrera profesional como oficiales tienen una carrera paralela en cualquiera de estos campos. Entonces, sí hay la manera de recuperar el país, sí hay la manera de hacer que Colombia sea ejemplo para el resto de Latinoamérica, en economía, en respeto, en el respeto a los derechos humanos. Pero lo que no podemos nosotros seguir permitiendo es que se siga avasallando día a día la sociedad. Y máxime, cuando ahorita viene un empujón más a la reforma a la salud donde se va a destruir. Esto es un circo. ¿Cómo pretender que en Colombia los teguas, los yerbateros, con todo respeto hacia ellos, pero que sean ahora los que entren a formular o que nos vengan a traer médicos, supuestamente médicos cubanos, porque según lo que se ha investigado, pues tampoco son médicos, sino son militares que vienen a hacer inteligencia en Colombia? Entonces, aquí lo que vemos día a día es una destrucción. Pero el pueblo colombiano creo que está llegando al clímax de decir, vamos a parar y no nos aguantamos más esto. Y este poder que tiene actualmente la izquierda, hay que arrebatárselo, hay que quitárselo. Don José, y están las vías constitucionales para hacerlo. Don José, usted acaba, bueno, he escuchado que a partir de mañana, 1 de junio, ustedes van a desarrollar una serie de actividades. ¿En qué consiste eso que ustedes están haciendo y qué quieren alcanzar? Bueno, bien. Mañana arrancamos con una serie de actividades en la calle. Hemos convocado precisamente
a toda la sociedad civil, a todos los sectores productivos, al sector de la salud, al sector educativo, al sector transportador y especialmente a las reservas. ¿Por qué? Porque con lo que se va a hacer mañana, que por ejemplo en el caso de aquí de Bogotá, se va a hacer ahí, se arranca ahí en el Monumento a los Héroes Caídos, ahí en la avenida 26, es empezar a socializar y hacer de manera ya pública que la Mesa Patriota y el constituyente primario, que es el pueblo, exigen un cabildo abierto. Y ese cabildo abierto nos tiene que llevar a la libertad. Recuerden que el primer cabildo abierto fue aquel 20 de julio de 1810. Allá no se le pidió permiso absolutamente a nadie para hacer un cabildo abierto. En este momento, el pueblo colombiano, que es el constituyente primario, es el que tiene el poder, no solamente democrático, sino de exigirle a un gobierno que está haciendo las cosas más, que está violando la Constitución, que está acabando con la economía, que está acabando con la sociedad, para decirle, nos vamos a cabildo abierto y necesitamos recuperar el país. Es un derecho que tenemos. Y a partir de mañana empieza a hacerse público. El gobierno nos tiene que escuchar. José, tiene que escucharnos. Cuando estamos hablando de este tema, hay una asociación recurrente que la utilizan en ambos lados de este espectro. Y la asociación es: ¿la reserva activa es sinónimo de golpe en Colombia? Acláranos eso, por favor. No, desde ningún punto de vista. Lo que pasa es que el guerrillero quiere hacer pasar a la reserva como si fuera un grupo delincuencial al que él perteneció, y él quiere tratar a la fuerza pública con el mismo rasero con que se tratan a los narcoterroristas. No, por Dios, respeto. Las reservas son gente decente, son gente de bien, gente que le sirvieron a la patria, gente que estuvo disponible 24/7 por un mísero salario, porque es increíble que hoy en día los guerrillos que se reinsertan devenguen más salario que un soldado profesional. Es increíble que un guerrillero de estos reciba más dinero que un soldado raso. Un soldado raso apenas recibe como 400.000 pesos mensuales. Por Dios, eso es un descalabro, y esa es otra de las cosas que la reserva tiene que empezar a analizar y que se debe de tener en cuenta, que una vez se tome nuevamente las riendas de este país, no es a través de un golpe de Estado, eso es falso. Estamos trabajando dentro del marco constitucional que así nos lo permite, para decir basta ya y vamos a tomar las riendas administrativas de este país, para mejorar también sus condiciones económicas, no solamente a la reserva, sino también a todos los activos. Miren, si nosotros tenemos una sociedad que trabaja tranquilamente, que tiene garantizada una seguridad, muy seguramente los impuestos alcanzan y sobran, porque lo que en este momento tenemos es un derroche por doquier, algo exponencial de derroche desde la presidencia para abajo, y pretender abrir más caminos administrativos, eso simplemente es abrir un campo más para que haya corrupción. Entonces, no se está convocando a la reserva para dar un golpe de Estado, eso es falso, y eso es lo que ha querido montar el guerrillero. Sí, entonces, ¿qué está pasando por la mente de los militares activos cuando están en unas acciones para defender, para darle seguridad y garantizar la seguridad a todo el pueblo colombiano, y no tienen el respaldo del gobierno nacional cuando son atacados, cuando son asesinados inclusive por las fuerzas insurgentes? Estaba la noticia de que hubo asesinaron a un comandante de la estación de policía, creo que de Tibú, un francotirador. O sea, ¿qué está pensando? ¿Qué pasa por la mente de las fuerzas militares, de la policía, cuando sienten que el gobierno nacional no los está apoyando como debe ser? Mire, vuelvo al comienzo. Lastimosamente, cuando la persona ingresa a cualquiera de las instituciones, sean las fuerzas militares o entre la policía, entra bajo una doctrina que es recibir órdenes, cumplirlas y respetar la Constitución. Pero ¿qué sucede? Bien era cierto y muy claro
este gobierno, si es que se le puede llamar así, ha venido debilitándolas moralmente. Moralmente, ¿cómo? Abandonándolos, como el caso del francotirador en Tibú, como el caso de otro policía que fue en Los Pozos asesinado delante de todos los policías, como el caso del Cauca, donde todos estos indígenas que están del lado de este personaje, de este guerrillero, atacan al soldado, lo desarman, lo secuestran, y el Estado simplemente hace caso omiso. Escuchábamos las declaraciones del sinvergüenza del asesor de paz, creo que fue, el que decía que al menos el ELN reconoció que había asesinado a estos otros 4 niños y entonces ahorita le salimos a agradecer. Ya era ganancia, ya era ganancia. Sí, no, pues a ver. Era un acto de responsabilidad. Eso es lo que es un acto de cobardía, es un acto plebe que solamente cabe en una cabeza retorcida como los que están actualmente ocupando, usurpando el poder. Porque lo que están haciendo es una usurpación de poder. Y se están aprovechando de eso. Entonces, en este momento, hay más de 400 solicitudes de baja dentro de las instituciones, de personal activo, que dice, no tenemos garantías. El pueblo se está quedando sin seguridad. En la policía está sucediendo lo mismo. Y eso no lo dicen las noticias. ¿Por qué? Porque genera entonces una alarma en toda la sociedad civil. Bogotá tenía un déficit de 10.000 efectivos, ya tiene un déficit de 11.000 efectivos. Es decir, que en vez de recuperarse la seguridad en Bogotá, todo lo contrario, se está debilitando más. Entonces, la sociedad por eso debe despertar y debe rodear. Nosotros como sociedad tenemos que rodear a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía, a todos los activos, porque ellos son los que significan la tranquilidad de un país. Pero si nosotros como sociedad también los dejamos a un lado, pues peor aún, un gobierno que los está acabando, que los está debilitando moralmente, que los está abandonando, y una sociedad que tampoco quiere responder saliendo a respaldarlo. No me parece que tampoco sea el mejor camino. Y por eso la fuerza política que tienen las reservas activas es muy grande, es muy fuerte, es muy fuerte. Ya usted lo dijo, don José, pero quiero que hagamos énfasis en eso. ¿Qué pasaría si las fuerzas militares se retiran, como usted estaba diciéndolo ahora, que ya hay un grupo importante de miembros de las fuerzas militares que se van a pedir la baja? Pero ¿qué pasaría si la institucionalidad militar cede espacio para que entonces lleguen los grupos terroristas del ELN, el grupo terrorista de la FARC, la disidencia, los grupos estos de la primera línea, la organización indígena, que posan de ser jueces, que son arte y parte en todo lo que ocurre acá en Colombia, y entonces ellos empiezan a tomar ese espacio? O sea, ¿qué pasaría si en un futuro estaríamos, esos grupos de delincuentes sean los que estén manejando la seguridad en Colombia? ¿Qué pasaría? No, gravísimo. Esto sería la total debacle. Un pueblo sin seguridad es lo que yo he manifestado en varias oportunidades. Un país sin seguridad es un país fantasma en cualquier lugar del mundo. Entonces, si la fuerza pública se sigue debilitando, se sigue retirando estos activos, pues la sociedad va a quedar en manos de la criminalidad. Y es allí lo importante, el mensaje para la sociedad, para todo el sector productivo, para las amas de casa, para el desempleado, para el empleado normal, para el sector salud, para el sector educativo, para todo el sector productivo, el sector transportador. El sector transportador es uno de los que sufre con mayor consideración el flagelo de la inseguridad en las carreteras. Es a los que los roban, es a los que los matan, a los taxistas.
Y si esto se sigue debilitando, pues este país definitivamente quedaría en manos del crimen organizado, de la delincuencia común y de los grupos armados ilegales. Alfonso, Entonces hay que despertar. Si tú tenías alguna pregunta, lo que yo quisiera hacerle otra con respecto a lo del Cabildo Abierto, porque quiero saber, don José, ¿por qué cree usted que el Cabildo Abierto es una vía, una alternativa para buscar una salida a esto que está ocurriendo aquí en Colombia? Antes que don José nos responda, sí quisiera darle un reconocimiento a la gente que nos está acompañando hoy, a Eduardo Alfonso Yara, a Gustavo Rodríguez, José Sarroso, al señor José Cervantes por acá desde Barranquilla, que usted conoce, don José, muy activo, muy pasional, muy apasionado con el tema y efectivamente un buen compañero. Ya, se me fue. Eso quería a Patricia Duque. Entonces, gracias por acompañarnos. Pueden comentar lo que ustedes deseen y si tienen alguna pregunta a cualquiera, a Guillermo, a don José o a mí, pues con mucho gusto estamos aquí atentos para responderla. Ahora sí. Bueno, bien, ¿por qué el tema del Cabildo Abierto es fundamental y es contundente? Porque se ha demostrado desde el año pasado que se han hecho marchas y no han sido fructíferas. Uno se pregunta a través de las marchas qué se ha logrado. No se ha logrado nada. Los únicos que se han molestado son las palomitas en la Plaza de Bolívar. Esos animalitos no tienen la culpa de lo que esté sucediendo. Máxime cuando las marchas se han hecho los fines de semana. Un fin de semana ni siquiera hay congreso, ni siquiera está la alcaldía funcionando como para decir se incomodó a la alcaldesa. No. El Cabildo Abierto es contundente porque está dentro del derecho democrático a exigirlo como pueblo. Porque tiene un mensaje claro y tiene un objetivo claro. Es bien sabido que a este tipo las marchas solamente le producen risa. Eso lo sé. Y lo sé de fuentes muy verídicas de que ellos se reúnen allá y se sientan a reírse, a tomar whisky, y a ver cómo la gente sale, se aglomera, pero no pasa nada. ¿Se ha detenido alguna reforma? ¿Se ha tumbado alguna reforma con una marcha? Ninguna. No se ha tumbado ninguna. Cuando sea el pueblo el que se tome el poder, se podrán tumbar todas las reformas, y eso se hace con el Cabildo Abierto. Con el Cabildo Abierto se logra, porque una vez se pueda demostrar que hubo fraude electoral, ojo, una vez se pueda demostrar que hubo fraude electoral del Congreso y del Ejecutivo, ninguna reforma aprobada tendrá validez. Quedarían sin ningún piso legal porque fueron aprobadas por unos congresistas que legalmente no fueron escogidos. ¿Qué tan realista es eso, José? Bueno, está establecido dentro del marco jurídico que ninguna reforma que se haya aprobado por vicios de personas electas tendrían piso. Carecen de toda legalidad. Es decir, que cómo vamos a aceptar nosotros una reforma con un Congreso que fue elegido de manera fraudulenta. La pregunta no va orientada al marco legal. El marco legal está claro. Lo que estoy yo en este momento preguntándome, y es nuevamente conectándolo con el tema de nuestro programa de hoy, es si es factible llegar a ese punto en Colombia en donde la mayoría, buena parte de las personas son, entre comillas, apolíticos. Entonces, y lo dicen orgullosamente, porque no, que todos son iguales, y un largo etcétera, ¿verdad? Pero el tema es, ¿sí podríamos llegar a ese punto que usted plantea realmente? De poder llegar, sí, es muy viable. ¿Por qué? Porque incluyendo ese sector que
dice ser apolítico. Entonces, que decir que es apolítico es como aquel que dice que es ateo. Sí, sí. Ya, Se eso no probaba existe. en un avión cayéndose, se probaba Sí, eso. eso no existe. Sí. ¿Por qué? Porque la política está ligada a la cotidianidad. La política está ligada al día a día. La política está ligada a la generación de empleo. Entonces, y aparte de eso, que en este momento, todas las reformas que han sido aprobadas y que están en trámite, que están en debates, son nocivas para la sociedad. Así que el que dice ser apolítico, el que dice, a mí no me interesa, yo pienso que sí le interesa, porque cualquier persona que hoy en día va al mercado se da cuenta cuánto está costando la canasta En ese familiar. momento se vuelve político. Porque opina. Total. Exactamente. Entonces en ese momento dice, oiga, el aceite está muy caro. Maestro, eso es política. Claro. Política pública. Entonces, ¿está de acuerdo con que ese litro de aceite que antes compraba un aceite común, un aceite de origen vegetal, que valía 4.700 pesos, hoy en día vale 13.000? Y de allí no se ha bajado. Entonces, que un six-pack de leche que valía 12.000 pesos, algo así, hoy en día vale 30.000. Es decir, es que si una persona antes iba con 100.000 pesos y compraba 8 o 10 artículos, hoy en día compra solo 4. Un six-pack de leche. Seguramente ese que está quejándose es porque es de los más ricos de Colombia. Muy seguramente. Muy seguramente. Mire la política tan absurda que le vendieron con el discurso populista. Vamos a atacar a los más ricos de Colombia, a los 4.000 más ricos, era la consigna. Vamos a poner a los 4.000 más ricos a pagar. Mire, ese es un discurso tan falso. Porque es que al rico no le importa cuánto le cuestan las cosas porque tiene poder adquisitivo. Tiene con qué pagar. Entonces, a un rico le pueden poner el litro de aceite a 100.000. Los paga, tiene con qué. Pero el que devenga un salario mínimo no tiene con qué. Entonces eso, lo que decía hace un rato, es un discurso socrático. Le metieron la idea al pueblo de que escucharan lo que querían que les dijeran. Pero en el trasfondo la situación es otra. Aquí no están 4.000 más ricos pagando impuestos, eso es mentira. ¿Quiénes son los que más consumen gasolina, por ejemplo? ¿Quiénes son los que más compran motos? ¿Quiénes son los que andan en taxi? ¿Quiénes son los que andan en un vehículo particular gama media, gama baja? Que no son híbridos esos vehículos, son a gasolina. Entonces, ¿quién es el que está pagando la gasolina más costosa? Sí. No son los ricos. Don José, me gustaría hacerle otra pregunta. Nosotros sabemos que este problema hay que resolverlo entre todos. Es decir, la reserva solamente no es suficiente. El sector religioso solamente no es suficiente. Los partidos políticos exclusivamente no resuelven, sino que empeoran los problemas. ¿Qué se está haciendo para poder convocar a algunos sectores religiosos, católicos, evangélicos, de las diferentes religiones, y algunos sectores de la reserva y algunos sectores de la sociedad civil, como los libertarios que están preparados? O sea, ¿qué se está haciendo en ese sentido para reunirse, para hacer una mesa de trabajo, para hacer una mesa de unidad, para trabajar en conjunto por un proyecto que resuelva los problemas realmente, sin egoísmo, sin egos, no centrándose en los caudillos, sino centrándose en las propuestas? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto, no sé? Bueno, se hace mucha socialización, además porque todos estos sectores son afectados de una u otra manera. Por ejemplo, cuando hacemos la socialización del proyecto de ley 229, que es el de ideología de género, este es un tema que
solo sector. Este es un tema que es del orden nacional. Es un tema que afecta a toda la sociedad, a todas, sin excepción. Cuando hablamos del tema de los hidrocarburos, el tema del alza de los combustibles, entonces la gente dice, no, pero es que yo no consumo gasolina, no consume gasolina, pero tome un taxi. No, tengo un vehículo, pero no lo saco, pero cuando lo saca, consume. Tenemos una serie de peajes que afectan al sector transportador. Y de paso, eso es una cadena de hechos, que cuando se afecta el transporte de carga, de paso se afecta el flete, y como se afecta el flete, se afectan las materias primas, los alimentos y todo lo que genere economía. Entonces, afecta a la sociedad como tal. Aquí no podemos decir de que está afectando a un sector y al otro no. Nos afecta absolutamente a todos. Entonces, lo que hacemos es socializar y poner en contexto que la problemática que tenemos no es para una sola sociedad en particular, sino que nos está afectando a todos. Entonces llegamos a los libertarios, llegamos a las reservas, llegamos a los transportadores, llegamos a los indígenas, pero ojo, que es que hay indígenas que tampoco están del lado de este tipo. Mira, en el sur del país hay 35.000 indígenas, NASA, y bueno, se me escapa ahorita el nombre de la otra etnia, que están secuestrados por el CRIC, están secuestrados por los grupos terroristas, y eso no lo dicen los medios de comunicación. Hace un poco más de un mes acompañaba yo a Diana Perafán precisamente a la Defensoría del Pueblo, porque se estaban presentando las denuncias de cómo allá está prohibido dar cátedra cristiana o evangélica. Iban a incinerar 60 niños dentro de un bus, los iban a quemar vivos, solamente porque iban a recibir una cátedra. Por Dios. Tenemos una comunidad Uayú en la Alta Guajira que está siendo explotada y los tratan como esclavos, y no precisamente esta etnia pertenece al grupo del pacto diabólico. ¿Ya? Entonces, con todos ellos socializamos, a todos ellos invitamos. Mira, hemos hablado con el foro, hemos hablado con William Vergara, en alguna oportunidad que no quedó bien, hizo un pacto y luego de manera arbitraria no le importó romperlo. Piero Gonzaga, por ahí en alguna oportunidad estuvimos hablando, pero pues no se hizo mayor eco. Con los de la Mesa Nacional también hemos hablado, estuve en la Mesa Nacional, pero ha surgido el grandísimo problema, y es el problema de los egos. Entonces, hay una parte de la sociedad que está cansada de eso, de los egos. Hay otros que no se quieren desprender de esos egos. La Mesa Patriota es una mesa que está abierta a todos, con liderazgo, porque es que todos son líderes de una u otra manera. El liderazgo no es el que habla más duro o el que habla más bonito, sino el liderazgo es aquel que escucha, aprende y transmite y ayuda a conformar masas. Eso es lo que hace un liderazgo. ¿Ya? Bueno, de pronto unos surgen más que otros, bueno, normal, pero lo hemos socializado con todos y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo. Ahora, entonces, que se están formando grupos políticos dentro de las reservas, sí. Hay una problemática dentro de las reservas, y es que hay más de 300 organizaciones dentro de las reservas. Lo que nosotros invitamos dentro de la Mesa Patriota, y ojo, dentro del Movimiento de Integración Nacional, que yo soy el fundador y presidente del Movimiento de Integración Nacional, es agrupar precisamente para que hablemos todos en el mismo idioma y vayamos hacia el mismo lado, independientemente de qué tipo de vínculo frente a la sociedad tenga. No, trabajemos para el mismo lado, trabajemos bajo los mismos ideales, y lo que yo siempre he propuesto, todos estamos siendo cobijados por la misma bandera, y todos trabajamos para algo que se llama país, que se llama patria, que se llama Colombia, y hay que rescatar esos valores también. Entonces, por eso lo socializamos de una u otra manera. Bien, entonces, a partir de mañana van a hacer las actividades, y ¿qué van a hacer?
quiero que nos cuente un poquito sobre eso, o sea, qué actividades van a hacer, dónde van a ser los puntos de reunión. Bueno, Bogotá, como les decía, se tiene previsto en el Monumento a los Héroes Caídos por la Avenida El Dorado. De ahí vamos a hacer la entonación de nuestros himnos, tanto el himno nacional como todos los demás himnos correspondientes a cada una de las fuerzas. Se hará un desfile que culminará en la Plaza de Bolívar y allí de manera, esperamos de que pues, haya muy buena asistencia, empezamos a socializar el tema del Cabildo Abierto. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar a través de cada uno de los participantes. Y ojalá lleguen medios, porque es que los medios de comunicación como que... Bueno, parece que los medios de comunicación no, se asustan cuando se nos fue por un segundo, don José. Sí. Sí, entonces, ojalá, esperamos de que haya muy buena asistencia el día de mañana para que podamos socializar. Se invita a todos los demás. Esa fue la señal que se fue por el sótano allá de Palacio. Sí. Entonces esperemos de que haya muy buena asistencia el día de mañana y que se invita a que en todas las plazas de las demás ciudades pues se haga también presencia. Y de acuerdo a los voceros que hay en cada una de las regiones, como el doctor Amador allá en Barranquilla, Ceci Altamar, el ingeniero José Cervantes, la doctora Marlene en Cúcuta, la doctora Gloria en Bucaramanga. Allá tuve una reunión muy interesante también con un sector que está también muy preocupado por el asunto. Bucaramanga es uno de los departamentos que se lo tomó la izquierda y no lo quieren soltar, pero es hora de rescatarlo. Tenemos que trabajar muy fuerte porque tenemos que ponernos de frente y como fuerza de choque frente a algo que aquí están mencionando, que es la Agenda 2030. Colombia está destinada para darle ejemplo al mundo de que no estamos de acuerdo con la Agenda 2030 y que aquí no tiene cabida ni el socialismo, ni el comunismo, ni el progresismo. Aquí tenemos un cóctel nocivo y lesivo para la sociedad. Entonces, a trabajar muy fuerte, pero estos Ojalá todos. Ojalá todos estemos ahí acompañándolos a ustedes mañana 1 de junio, porque Colombia necesita que la sociedad entera apoye esta iniciativa de la Mesa Patriota por la Libertad, porque necesitamos tomar unas decisiones trascendentales para nuestro país. Nos estamos jugando el futuro, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Ese es un exactamente. Mire, exactamente. Yo creo que aquí nos cabe... Y siempre ser el aguafiestas, pero estamos en el minuto 55 de la transmisión. Nos quedan 5 minutos para ir ya despidiendo con los últimos mensajes, las últimas palabras de cada uno de ustedes. Don José. Muchas gracias. Bueno, mire, aquí algo muy importante que debemos de replicar siempre. Quieren desaparecer el derecho a la religiosidad, a la cristiandad, el derecho al culto, al libre culto. Quieren desaparecer nuestro futuro, que son nuestros hijos, nuestros niños. Ese proyecto de ley 229 es de lo más asqueroso y aberrante que existe. Quieren acabar con nuestra policía. Ya el ESMAD lo transformaron y ahorita, pues no, son los niños del diálogo, por Dios, cuando lo que se encuentran en la calle son criminales. Ojo, hay que rescatar, y vuelvo a decirlo, hay que salir a apoyar a nuestras fuerzas militares, a todos los activos, Fuerza Aérea, Armada, Ejército Nacional, nuestra policía. Hay que darles ese mensaje de apoyo como sociedad civil y como reservas, de que unidos logramos el objetivo, que como constituyente primario, y eso lo sigo yo martillando mucho, el constituyente primario es el pueblo, y es el que tiene el poder, que se debe recordar que el que está allá en la casa de Nariño es un simple empleado, no es el rey, no le hemos escriturado las tierras. Esa reforma agraria que nos quieren clavar, por Dios, no es más que un modelo muy disimulado de expropiación de tierras. Entonces eso no lo tenemos que permitir, nos están acabando la salud,
Ahorita nos va a tocar ir donde el indio amazónico EPS verá lo que le van a poner a eso. Por Dios, ¿en qué país estamos? ¿En qué conciencia nos puede caber todo esto? Entonces el mensaje es ese. Tiene una reforma pensional, ojo, esa reforma pensional acaba con muchos derechos. Y aquellos que dicen, ay, no, tan bonito, eso es para mí. Yo no creo que con 60,000 pesos, que es lo que está promediado que puedan recibir mensualmente, les alcance para algo. No lo creo. Se pierde el derecho a la pensión sustitutiva. Es decir, que el viudo o la viuda perdería ese legítimo derecho. Pero don José, es que decían que Colombia no es Venezuela. Por Dios, este tipo en menos de un año va a dejar el país igual o peor que Venezuela. Lo que hizo Chávez durante 10 años, este tipo lo está haciendo en menos de un año. En menos de un año. Y aún aquí seguimos dormidos. O nos despertamos, o nos unimos, o nos arrodillan. Es así de simple. Aquí no puede caber la disculpa es que no, a mí me da miedo, no, es que qué pesar, no, hay que dejarlo que gobierne, como le he escuchado a algunos. No, es que no ha cumplido ni un año todavía, por Dios. Pues si no ha cumplido ni siquiera un año de gobierno ya como tiene el país, ¿qué podemos esperar de ahí para adelante? No, él no se va a atornillar en el poder. Ojo, que por allá se está hablando de una constituyente. Ya se está hablando de una constituyente. Y eso es para atornillarlo. Ojo, que por ahí hay unos grupos ilegales que están haciendo mucha fuerza para que esa constituyente se dé. Y ya salen. Aquí en Bogotá, ya nos sacaron en la plaza pública un desfile militar que dice que de guardia indígena. Por Dios, uno sabía quiénes eran. Entonces, o nos pellizcamos y nos despertamos, o nos fregamos. Aquí quedarían entonces dos opciones. O nos unimos y defendemos nuestro país y lo rescatamos, o cogemos el pasaporte, las chanclas y la mochila. Sí, señor. Para finalizar, algunas palabras adicionales, José o Guillermo, recordándoles a todos que este sábado a las 11 de la mañana, hora Colombia, tenemos un programa especial analizando las elecciones en España. Termina, Guillermo. Claro que sí. Don José, finales palabras también. Indudablemente, Alfonso y don José, necesitamos en Colombia una nueva fuerza, no sé si democrática o libertaria, en donde convoque a toda esa sociedad, de todos los sectores sociales, a que nos sentemos juntos, a que luchemos juntos por este país para defender los intereses republicanos que nos compete a todos nosotros. Así que bueno, invitando también para el programa de este sábado a las 11, y para el próximo miércoles tenemos otro programa también importante con dos líderes de la iglesia, uno católico y uno evangélico, en donde también vamos a analizar toda esta situación por la que estamos pasando. Ok, magnífico. No, pues me queda solamente agradecerles a ustedes por este espacio que nos permite pues socializar, divulgar y proponer que en Colombia se está despertando la gente y que en Colombia están saliendo nuevas fuerzas que son verdadera derecha, fuerzas que son totalmente independientes y que no quieren saber absolutamente nada de más partidos políticos tradicionales. Aquí se está despertando en compañía de las reservas, que son una fuerza política muy grande y muy fuerte, con capacidad de decisión, de tomarse las elecciones regionales y locales, siempre y cuando haya una tranquilidad y garantías en la Registraduría Nacional. Y nada, los espero mañana, 1 de junio, en todas las plazas principales de Colombia, plaza en Bogotá, Monumento de los Héroes Caídos, 9 de la mañana. Excelente. Entonces, muy bien. Estamos en compañía nuevamente del señor José Lozada, del señor Guillermo Amador y quien les habla, Alfonso Parra. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.